Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Gil Bermeo de las Sociedades Científicas del Ecuador. Doctor, gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Bueno, fuimos testigos de todo un interesante y positivo espacio de diálogo que con la función ejecutiva y el gremio de médicos se abrió justamente para evitar cosas como esta. ¿Qué pasó con ese espacio? Muchas gracias. Efectivamente, nosotros tuvimos una relación interesante con los personeros del Ejecutivo, toda vez que hubo la manifestación ya en el Hospital Pablo Arturo Suárez del 18 de octubre, manifestando que como estaba la ley, el ejercicio profesional era absolutamente peligroso, era de riesgo y que no podía darse en esas condiciones. Después de este pronunciamiento es que se inició una labor de trabajo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Política. Se formó una comisión de representantes de los sectores de la salud y en esa comisión pues se analizaron muchos temas. Nuestro principal interés en un principio fue que se entienda y que se plasme la preocupación del médico por la particularidad que tiene el ejercicio profesional. En ese sentido pues trabajamos mucho con los abogados representantes del Ejecutivo, con estos ministerios, y el 30 de noviembre llegamos a un acuerdo donde el texto del artículo actual es prácticamente el mismo. En ese acuerdo, pues nosotros tuvimos la satisfacción de, después de ese trabajo serio, de ese trabajo técnico, haber llegado a esos puntos, a esos acuerdos, pero finalmente en el artículo enviado hacia la presidencia después del segundo debate y de la presidencia hacia el Congreso, se incluyó ese tercer inciso que ustedes bien han mostrado y que deja la preocupación en el gremio, preocupación que es además un criterio técnico, no es una apreciación que nosotros tenemos, sino es el criterio técnico de un jurista calificado, que volvemos a tener la laxitud o la falta de cerrar el artículo para que pueda interpretarse de cualquier forma, es decir, nos lleva otra vez al principio que es no poder ejercer la profesión en condiciones de seguridad. Cuando se dan estos espacios y en buena hora, pues se generan contactos personales, se intercambian los teléfonos, los correos electrónicos, incluso hasta para proponerse textos técnicos que eviten que las subjetividades aparezcan en un proceso y que todos y los derechos de todos estén salvados. A través de esos contactos no hay alguna respuesta de lo que pasó en ese espacio. Oye, mira, nos invertimos mucho tiempo, la sociedad ecuatoriana estaba muy contenta de estos espacios, había el apoyo de todo el mundo para llegar a un arreglo, yo qué sé, y mira, ¿y qué pasó? No hubo alguna respuesta humana, por lo menos no política, no jurídica, de la validez de ese espacio. Nosotros siempre manifestamos que nuestro trabajo era técnico, que nuestro trabajo estaba enfocado hacia plasmar un artículo que nos garantice el ejercicio profesional. En ese contexto hubo varias actuaciones, varios problemas. Ustedes recordarán, la ciudadanía recordará que hubo entredichos dentro del Ejecutivo y el Legislativo de establecer quién es el poder que tiene que manejar eso. Hubo críticas porque el Ejecutivo había iniciado unas conversaciones poniendo de lado a la Asamblea. Es decir, hubo muchos criterios dentro del campo político y nosotros siempre manifestamos que ese no era nuestro campo, que nuestra labor en la comisión era de hacer un trabajo técnico y que dejábamos al Ejecutivo y al Legislativo que vean por esas diferencias. Por supuesto que ha habido muchos contactos personales, pero siempre nos hemos mantenido al margen de la interpretación política, del juego político, y por eso es que nuestra sorpresa fue grande cuando después de ese trabajo absolutamente serio y consensuado, pues el artículo quedó con ese inciso que definitivamente nunca fue acordado. O sea que no hay ni siquiera en un espacio de conversación de gente que recién se ha conocido positivamente en la elaboración de un texto técnico, alguna respuesta, alguien, por ejemplo, que diga, bueno, este es un tema político, no técnico, simplemente ha habido un silencio y el texto sin incluir ninguna modificación. ¿Eso es lo que hay? Entonces, bueno, esa es la modificación que se incluyó, ¿no?
ese tercer inciso. ¿Dónde se incluye esa modificación? ¿Quién es el artífice de esa modificación? ¿Quién no acogió esa modificación? ¿A través de qué consejos técnicos, jurídicos, políticos? Pues es un asunto que hay que preguntar a las autoridades. Nosotros nos quedamos, como he mencionado hace un momento, absolutamente satisfechos con la redacción del texto y después apareció este inciso. La razón por la que apareció ese inciso, si es que es jurídica, si es que es política, pues es el gobierno, las autoridades las que tienen que responder. Lo que sí nosotros podemos decir es que el análisis de ese inciso que apareció después, que se ha hecho a través de un criterio técnico, es decir, de juristas, no un criterio médico o de los profesionales de salud, el consejo es que desde luego ese inciso nos vuelve al inicio, que es tener que ejercer la profesión con inseguridad, con el riesgo de que las penas o las sanciones se den a personas que no deben estar en el Código Penal. Esa ha sido nuestra lucha siempre. Jamás hemos encaminado nuestros criterios hacia que queremos impunidad. Todo lo contrario, la sanción tiene que estar en el campo adecuado y por eso es nuestra preocupación, porque con este inciso pues se van a penalizar acciones que no deben estar ahí. Una última pregunta, doctor. Haya habido algunas renuncias, 80, 90, pueden llegar 100. Habrá médicos que van a renunciar, otros que se quedarán. El presidente ya le ha dicho al Ecuador que no se va a preocupar porque va a traer médicos de otras partes. Pareciera entonces que no va a haber problema en llenar las plazas. ¿Y el gremio entonces a dónde va a dirigirse? Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante de comunicar a la ciudadanía. El ejercicio promocional médico está enfocado hacia suplir una necesidad básica que es de la salud. Es la población la que tiene el derecho y la que va a tener problemas con estas medidas. Problemas que nosotros queremos evitar y por eso queremos una ley que sea absolutamente justa y absolutamente garantizadora de nuestro ejercicio profesional. Los médicos renuncian precisamente porque no hay esa garantía. Y si no hay esa garantía para esos médicos que renuncian, pues no hay para ningún otro médico. Esta ley y este problema de ejercicio no es para los médicos del sector público o privado, tampoco es para los especialistas o los médicos generales, tampoco es para los médicos de Quito, Guayaquil, sino para todos los médicos que se sienten en una consulta a ver a sus pacientes. Esa preocupación es la que tenemos y esa preocupación tendrán cualquier médico que venga de cualquier parte, porque el ejercicio profesional está en riesgo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda en este ámbito que está íntimamente vinculado al derecho humano de todas y de todos a tener un acceso a la salud. Gracias por acompañarnos en los desayunos de 24 horas.